De la sesión europea, una sesión europea totalmente teñida de rojo. Estamos viendo todavía la misma dinámica en Estados Unidos, con un DAX que está descendiendo un 2,8%, alejándose de los 14.000, 13.455 puntos, un IBEX 35 que pierde más de un punto porcentual en 8.073 puntos, manteniendo todavía ese nivel de los 8.000. Con este escenario saludamos a Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alberto, ¿cómo estás viendo no solo la sesión de hoy, estas últimas sesiones? Porque sí que es cierto que ayer teníamos una ligera alegría, ese rebote, algo esperanzador, pero que del todo no nos estábamos creyendo. Y hoy de nuevo entramos en esas caídas. Fíjate, ayer en la mañana con José comentaba, al final con cierta precisión en cuanto a algunos niveles, el caso del IBEX, los 8.200, bancos como BBV y Santander, cuál era el más probable rebote, pero sobre todo una circunstancia muy importante. Y es que el rebote que veíamos en la apertura, en índices como el DAX o el IBEX, todavía no era suficiente. Y de hecho a la tarde eso les llevó hasta zonas de, pues ya vistes, casi, 13.900, casi el DAX, 13.850 concretamente, y al IBEX a 8.200. Una vez que se ha producido ese rebote, hay que tener en cuenta un dato clave. En el DAX, por poner un ejemplo, hay una extrema sobreventa todavía de fondo. ¿Por qué? Porque así como el DAX Etra había roto a la baja un gran movimiento lateral que había desplegado durante casi un año para triplicar ese movimiento lateral a la baja, en el Dow Jones todavía se encuentran prácticamente rompiéndolo a la baja. De ahí que yo ayer explicaba que, ojo, en el Dow Jones probablemente todavía veremos caídas, pero la extrema sobreventa del DAX apuntaba a rebotes. Luego, ahora hay que entender que la situación por ahora no ha cambiado. Es decir, que en el DAX, que tiene ahora mismo una volatilidad enorme, es decir, los vaivenes que estamos viendo son terribles, nos puede dar la sensación a la mañana de que estamos en la gloria y a la tarde de que estamos en un infierno. Pero probablemente todavía no le dé tiempo a continuar con consistencia en su movimiento bajista. De manera que yo lo que sugiero es que en Estados Unidos se esté bajista, porque probablemente ellos sí van a recortar, y en Europa probablemente todavía podamos tener un poquito de tirón al alza. Así como tenía muy claro estos días atrás lo del rebote que hemos vivido, desde luego lo de que podamos seguir aquí más tiempo no lo tengo tan claro. Pero no es de extrañar que todavía veamos al índice DAX o al índice IBEX todavía en unos días más en los niveles en los que se encuentra ahora o incluso ligeramente por encima. Y todo eso teniendo en cuenta lo que hemos explicado. La sobreventa en Europa sigue siendo muy alta comparada con la que hay en Estados Unidos. Alberto, bueno, como decías, ¿no? Sobreventa en Europa que sigue siendo más elevada que la que estamos viendo en Estados Unidos. Centrándonos en España, sobre todo lo que está ocurriendo en la banca. Hoy estamos viendo cómo los bancos suben al calor, sobre todo de las últimas palabras de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que hoy comparecía y de alguna forma, hacíamos esas interpretaciones del mensaje. Ahora tú me dices, Alberto, cómo estás viendo los movimientos de los bancos y a qué responde sobre todo. Pero bueno, sí que es cierto que veíamos ahí el sector bancario acelerando un poquito esas subidas después de conocer esa aceleración también en la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo. ¿Cuál es el aspecto técnico que están presentando ahora mismo los bancos, Alberto? ¿A qué responde el movimiento que vemos? El dinero es miedoso, en general para todos los valores de bolsa, pero en la banca en particular. Y cuando ya en esas sanciones que se va a imponer a sí misma Europa tocan la banca, obviamente la banca europea en general tiene que tener fuertes caídas. Las hemos visto durante las últimas semanas. Esas fuertes caídas también generan una gran sobreventa y qué casualidad que los dos grandes bancos han rebotado donde comentábamos ayer por la mañana y ahora aparecen teóricamente las causas por las que rebotaban. No, rebotaban por causas técnicas. Cuando hay una gran sobreventa, el de algún modo intentar ser precisos en donde hay una gran cantidad de gente enganchada en un valor, te da una pauta de hasta dónde probablemente van a rebotar. Claro, una vez que han rebotado, si aparece un representante del sistema financiero como Christine Lagarde o cualquier otro a contarte lo que quiera, hay que tener en cuenta que ese representante del sistema financiero única y exclusivamente pretende mover el sentimiento de los inversores en un sentido u otro. A veces no lo hacen de manera directa, sino que colocan los cimientos para que mañana
sea otro, el del Banco Central o el del Fondo Monetario Internacional o el de la Reserva Federal, cualquier otro, el que apuntale ese sentimiento. Así es que lo único que hemos vivido en los bancos es una gran sobreventa, un rebote por esa gran sobreventa. Habrán visto que es bastante proporcional al que han realizado los índices y hay que tener cuidado cuando los valores se están moviendo con alta volatilidad con meternos en camisas de 11 varas. Si no es el mercado en el que nos sabemos manejar, lo mejor es no estar en él. Y para un especulador que se maneje en el muy corto plazo, este tipo de movimientos suelen resultar letales, pero muy tentadores porque un gran desplazamiento nos llama a tomar decisiones y eso es muy peligroso con esta volatilidad. El peligro de la tentación en bolsa. Y Alberto, poniendo el foco también en Inditex, una compañía que hemos estado siguiendo muy de cerca, elevada exposición al mercado ruso, su segundo más importante, tiene más de 500 tiendas físicas en el país y seguimos viendo cómo sus títulos pues permanecen castigados, por así decirlo. Más de un 4% de caída ahora mismo los títulos por encima de los 21 euros la acción. ¿Cuál es el aspecto que presenta para ti Inditex? Para tener una tendencia alcista consistente, lo mejor para Inditex es todavía recortar algo, para luego, una vez formado el suelo, volver a subir. ¿Por qué? Inditex durante 4 o 5 años ha realizado un inmenso movimiento lateral y ha tenido muy mala suerte, porque le ha concedido en ese movimiento lateral la pandemia, que lógicamente impedía por los confinamientos realizar una actividad comercial normal, la salida de Pablo Isla, que también se produce dentro de ese gran movimiento lateral y ocasiona, aunque sea puntualmente, una caída muy fuerte en el valor, y cuando ya llevaba bastante caída en el cuerpo el valor con la salida de Pablo Isla, nos encontramos con lo de Rusia. ¿Por qué digo que es muy importante que el valor, o sería ideal que el valor se colocara por debajo del movimiento lateral? Porque los especuladores, ese movimiento lateral, la parte inferior, es zona de ahora mismo de 18,20, 18,30. Porque los especuladores, cuando de repente vean precios en Inditex que no han visto durante los últimos 6 años, en el lado negativo, es decir, a la baja, probablemente tiendan a aplicar estos. Y eso de algún modo puede aprovecharlo el núcleo duro de Inditex para recoger títulos e intentar volver al movimiento lateral y romperlo al alza. Por esa razón ahora mismo Inditex no es un buen precio en el que estar, porque no se ha conseguido por parte de la casa más que tomar los títulos en los últimos días por el pánico de Rusia, pero es que llevan mucho castigo. Así es que yo desgraciadamente no sugiero a nadie que compre Inditex si lo que quiere es ahorrar. Y el especulador de muy corto plazo tiene la misma papeleta que hemos comentado con los bancos. El intentar manejarnos por la necesidad de estar en el mercado y la frustración de sentir que nos perdemos grandes desplazamientos, a la larga es para perder dinero, porque es muy difícil en valores que no tienen ningún giro a la hora de darse la vuelta, como Inditex, que se da la vuelta antes de ayer o hace 3-4 sesiones con una violencia enorme para rebotar, solamente rebotar, y hoy ha hecho lo mismo a la contra, es decir, con una violencia enorme, de repente empieza a descender. El especular uno ahí normalmente es para perder. Así es que plantéenselo, si lo que son es ahorradores en bolsa, lo que se dice inversores, lo mejor es que Inditex baje un poquito estas zonas de 16, 50, 15, si es que lo quiere hacer. Yo creo que es muy probable que suceda. Ahí una entrada, sí, pero para estar en la pelea que tiene ahora Inditex es dificilísimo de manejar. Pues nos quedamos con ese último análisis respecto a Inditex. Alberto Iturralde, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros, fuerte abrazo. Y nosotros a continuación ponemos el foco ya en